Tiene el portero del CNI, el desborde de París, habilita a Ramón Anchisi, el tiro preciso, bien ubicado. Realmente la cámara no es demasiado abierta, pero se puede ver la fineza de Anchisi para rematar y poner el tercero del Sport Boys. Impecable, fuera de las 18, como le pegó Ramón Anchisi para Sport Boys del Callao, el ingreso de París, el servicio se le pasa a Carti y es finalmente Anchisi quien la toca para el 2-0 a favor del Boys. Ramón Anchisi, en cada contienda futbolística, siempre mostrando sus goles. De la posibilidad de Deportes, haber obtenido el segundo cupo de la Copa Libertadores de América. Vamos con Ramón Anchisi, un jugador muy importante en el triunfo de los rosados. Ramón, felicitaciones y ¿qué nos puedes contar del partido? Bueno, un saludo a todos los televidentes de Acción. Como tú ves, muy contento acá, pues, estamos festejando pues este triunfo tenido ante este gran equipo Universitario de Deportes. Pienso que cualquiera de los dos equipos pudo ganar, pero como tú viste en el suplementario, pues Boy fue más porque la U ya tuvo un arresto físico. Final del octogonal, ustedes lo recuerdan, lo pasamos aquí en Goles en Acción, un golazo que repite ahora Anchisi. ¿Qué tal, amigos de Chimbote Puerto Mío? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este quinto episodio en el que estamos saliendo en directo por el grupo de Facebook Fotos Antiguas de Chimbote. Es una noche muy importante, muy memorable. Vamos a tener un invitado especial para poder revivir y recordar toda la historia, la pasión, los goles y por supuesto el talento de su señor padre, pero no sin antes quisiera invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Chimbote Puerto Mío y también no olviden hacerse parte del grupo Fotos Antiguas de Chimbote. Hemos tenido una muy buena acogida en estos 5 programas, estamos muy orgullosos, muy contentos y ojalá que este episodio también sea del agrado de todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos, voy a darle pase a mi señor padre Miguel Cuchilla, que me acompaña esta noche también en la conducción. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Un saludo muy cordial, muy afectuoso para todas las personas que seguramente a esta hora están conectados ya con Fotos Antiguas de Chimbote y por medio también del canal de YouTube de Chimbote Puerto Mío. Bueno, como te pregunto semana a semana, ¿cuáles son tus expectativas para este programa? Bueno, he estado con mucha expectativa, sobre todo tratando de hacer memoria, ¿no? Porque lo que vamos a hablar hoy día es un suceso lamentable que sucedió. Fue un día aciago para nuestra ciudad y para el Perú entero porque golpeó las bases de todo lo que es el fútbol profesional y ya ha pasado 32 años de aquel suceso que fue justamente en un mes de abril. Por eso que justamente queríamos traer esta entrevista en esta fecha, dentro del mes de abril del año 1993, en el aeropuerto que siempre yo menciono, o la gente me dice en el aeropuerto de Nuevo Chimbote, pero hay que hacerles ver a las personas que en el año 1993 Nuevo Chimbote no existía. Nuevo Chimbote empezó a existir recién a partir del mes de mayo del año 1994. Mira, ni bien empezamos ya está soltando los datos ya. Sí, no, es importante que las personas sepan, sí. Es importante que las personas sepan, sí. Bueno, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy como invitado? Hoy tenemos un invitado muy especial. Lo conocí de niño porque llegó con su señor padre, con su mamá, con su hermano. Eran unas balas, ambos, cuando eran niños. Salían de mascota cuando jugaba Deportivo Cipesa. Y lo encontré después de ya de mucho tiempo aquí en la ciudad de Chimbote. Nos va a contar seguramente qué actividades hace por acá, porque me parece que viene, siempre se da su vuelta por la ciudad de Chimbote. De repente ve algunas amistades o algunas actividades, ya él nos contará. Pero nos saludamos muy cordialmente, hablamos mucho sobre la época de Cipesa. Me preguntó incluso mucho sobre su papá.
Le dije la verdad, que en realidad su papá, Ramón, llega en el mes de enero del 93 y fallece aquí en nuestra ciudad, pues en el mes de abril. O sea, prácticamente, si digamos que lo conocí, estamos hablando prácticamente de 4 meses, ¿no? Tiempo suficiente, pues, para haber yo pasado muchas cosas con él, porque literalmente yo vivía con los jugadores todos los días, viajaba con ellos, me hospedaba con ellos, concentraba con ellos. Entonces, todas las cosas que yo pude recordar de su papá en vida, se las pude contar también a él en su momento, ¿no? Entonces, yo pensé que él, siendo una persona muy chica, tenía 5 años en esa época, quizás no recordaba nada, y me Claro. sorprendió gratamente que sí, recordaba todas las cosas que pasó en Chimbote, desde el momento que llega, que estudió acá en Chimbote también en un jardín, su hermano también estudió en el Colegio Nolasco, y bueno, no voy a seguir adelantando para que él mismo en su momento nos pueda contar, ¿no? Todas esas experiencias que vivió aquí en la ciudad de Chimbote. Bueno, entonces, Solamente para aclarar un tema también, ajá, las entrevistas que estamos haciendo, como tú bien dices, ya estamos en la quinta, sí, son entrevistas en base a las publicaciones que más impacto ha tenido la página en los 5 años. Recordemos correcto, que Fotos Antiguas de Chimbote cumplió 5 años en diciembre pasado correcto. y llegó a los 100.000 seguidores. Ujú. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es prácticamente como una especie de resumen, Recopilación, claro. recopilación de las publicaciones que más comentarios generaron, Los temas top. que más se compartieron. Esta, por ejemplo, publicación de Ramón eh, se difundió incluso en muchas páginas deportivas a nivel nacional. Copiaron y pegaron la información, me felicitaron porque me dijeron de que había mucha precisión en los detalles que yo había puesto, ¿no? Así es. Buenísimo. Entonces, damos pase, ya está con nosotros Edevaldo Anchisi. Maestro, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Mucho gusto. Hola, Miguel. Muchas gracias por la Hola, ¿Qué invitación. tal? Evaldo. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito, Bien. ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahorita estoy en trabajo. Tengo turno Ajá, ¿de amanecido. qué trabajas? Acá en un operador logístico, una empresa, acá en Callao. Veo lo En el que son Callao. importaciones, exportaciones y todo eso. Bueno, tengo turno amanecida. Bueno, pido permiso, ¿no? Un poco por la reunión que voy a tener con ustedes. Buenísimo. Bueno, nada, bienvenido a este programa y lo primero que quería preguntarte, me da mucha curiosidad acerca de tu nombre, ¿no? ¿Cómo así te ponen Edevaldo, hermano? Porque es un nombre, no es tan común. Cuéntanos un Me poco. gustó mi papá, ¿no? No, mi papá me puso así por Félix, me puso por mi abuelo y Edevaldo porque le gustaba un jugador brasilero, ¿no? Más que todo eso. Por eso, Sí, no era tan sonaba común. brasileño, ¿ah? Tipo Rivaldo, Edevaldo, por Le ahí gustaba. estaba. No, Edevaldo, perdón, es un jugador muy famoso brasileño. Un marcador, creo. Claro, Marcador de. sí, claro. Sí. Sí, le Bueno, gustaba eso. estamos ahorita posicionados en el año 93. Cuéntanos, por favor, qué edad tenías y cuáles son esos recuerdos que tienes de Chimbote cuando llega tu papá al Deportivo Sipesa. 93, yo tenía 5 años. ¿No? Bueno, 5 años. me acuerdo que el bus lo recogía. El bus lo Ajá, recogía, como Sí. le dije. A mi costado, yo vivía en el primer piso, en el segundo piso vivían mis padrinos, Dalorce, mi madrina, mis primos, Dalorce. Y al costado vivía Gallardo, Coco, al frente vivía Avilés. Y por ahí, ¿no? Nos juntábamos todos a veces, ¿no? Ellos compartían. Y ahí en las mañanas iban los entrenamientos en un bus. Novela, todos, pues, ¿no? Papá, y ahí los veía entrenar, ¿no? En un calorzazo, ¿ves, no? Un calor. ¿Qué otros recuerdos tienes de Chimbote? No sé, de la comida, el clima. ¿Te gustaba estar No, ahí? claro, o sea, era un bonito lugar donde vivíamos. Las personas que también, bueno, alquilaban la casa, buenas personas. Eh, Me acuerdo bastante, hice amistades de niño. Yo no Ujú, sabía la magnitud que podía tener mi papá como jugador o el apellido, ¿no? No sabía, uno quería hacer amistades nada más. claro. Estudiaba en un colegio cerca ahí de mi casa y mi hermano estudiaba en el Pedro Nolasco. Pues. Buenísimo, papá. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que firma Ramón Anchisi por el Deportivo Sipesa, ¿no? Y tú como hincha, como persona que estabas dentro del club, ¿cuáles eran tus expectativas con su llegada, ¿no? Hablamos de un jugador chocolatero, con grandes cualidades y características, que ya venía de clubes con importante arraigo, ¿no?
Mira, qué importante pregunta porque cuando termina la campaña del 92 con Amaral, resulta de que las expectativas eran de que Amaral iba a continuar para el descentralizado del 93 y la mayoría de los jugadores que habían llegado a la Conmebol en esa preliguilla Libertadores iban a renovar contrato. Sin embargo, en Lima, los dirigentes del Club Deportivo Cipesa se enteran de que Amaral ya había firmado un precontrato con Sporting Cristal, se despide prácticamente de todos y los jugadores que tenían las enormes expectativas en el técnico que iba a renovar y por ende los jugadores también se quedaban, Claro. literalmente se quedan como en el aire. La dirigencia contrata a un entrenador que en ese momento había entrenado al Deportivo Municipal, Gustavo Merino Vigil, que le decían el polaco, que había sido campeón con Melgar, que había sido subcampeón con Sporting Cristal, o sea, tenía un amplio currículum. Aparte que era una persona muy conocedora en todo lo que es aspecto físico, porque había estudiado en Rusia y también en Polonia. Entonces, ¿qué pasa? Hago esta introducción porque la base de ese Deportivo Municipal del 92, muchos de esos jugadores firmaron para venir a Chimbote el 93. Ajá. Entonces, cuando empiezan a sonar los nombres de esos jugadores que ya venían a Chimbote, el público de Chimbote no lo tomó de buena manera porque estaba confiado de que la mayoría de jugadores de la época de Amaral del 92 iban a renovar. Entonces, cuando ven que no renuevan y viene un equipo literalmente nuevo, con la base del Deportivo Municipal, la gente como que no lo tomó a bien. Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, que Ramón Anchisi no era del Deportivo Municipal. Entonces, como que de dónde salió, ¿no? Porque todo el equipo del Municipal aparentemente venía a Chimbote. Entonces, yo estuve un día en la oficina del Deportivo de Cipesa en Lima y me acuerdo claramente que llega su padrino de Baldo, Martín D'Alorzo. Y Martín D'Alorzo conversa con Julio Pastor, que era el delegado ya en el fútbol profesional, y hablan la posibilidad para que él pueda firmar. Lógicamente, el nombre de Martín D'Alorzo era un nombre sumamente importante, ¿no? Como delantero. Claro. Y él es el que, más bien, como que sugiere que con su llegada podía venir Ramón Anchisi y también Miguel Cáceda. Los tres jugaban un año antes en el León de Huánuco y habían hecho también una buena campaña. Entonces, así se da la venida de Ramón Anchisi por medio de la conversación que tuvo Martín D'Alorzo con Julio Pastor. Y lo que sí recuerdo claramente, que Ramón y Martín fueron los contratos más altos que se firmó en ese momento entre el grueso de jugadores que llegan a Chimbote. Estaban siempre como un plus arriba del resto de jugadores en general. Acá vemos justamente la foto, ¿no? De Ramón en el Muni. Claro, ese municipal, ese con Chochera, Samuel Eugenio, no me acuerdo la otra. Ajá. Este es el estadio de Alianza, ¿no? Matute, sí, claro. Sí, Matute. y la foto anterior, como estaba yo hablando, la pasaste, ahí está incluso en sus inicios cuando jugó con el gran Hugo Sotil. Espartano Sí. de Gasmayo, con Cholo Claro. Sí, así es. Acá tenemos otra foto también. Esta, ¿con qué Viene a ser club ya es? el León de Huánuco. El León de Guano. Sí, está mi en tío el año Tani. 92, sí, el año Ahí 92, ahí está Martín D'Alorzo en la parte de abajo, Claro, claro. y Ramón, el primero de los parados en la parte de arriba, y al costado Miguel Cáceda, justamente los nombres que yo mencionaba. Claro, Ramón, está ahí. Miguel Cáceda a su costado, el moreno el más alto, y Martín debajo del arquero. Esos tres, que fueron, digamos, los jugadores más parejos del León de Huánuco, se suman a la plantilla de Gustavo Merino en el año 93. Buenísimo. Evaldo, quería preguntarte un poco, cuéntale a la gente cómo era tu papá en el seno familiar, ¿no? Tú vienes de una familia del Callao y me cuentan también que tu tía fue esposa del gran Cuquín Flores, ¿no? Ah, sí. Eso sí. Cuéntanos eso, porfa. No, mi papá, bueno, en el año, en el poco tiempo que estaba con nosotros, le gustaba bromear, ¿no? Le gustaba mucho, era cargoso, le gustaba el cachascán, me acuerdo. No le gustaba jugar con nosotros. Le gustaban mucho los carnavales. Yo lo gocé el último carnaval en Chimbote. Mira. Le gustaba molestar, fregar, como se dice, joder. Cargoso, pues, ¿no? Me acuerdo también en esas épocas que en 92, 91, ¿no? Ya, que nos llevó a mí, a mi hermano, a mi mamá, a Nubeluz.
En esos tiempos habían esos foquitos que tú veías con un solo ojo, ¿no? Te tomaban la foto. Me Se acuerdo quedaban de en el circo. Sí, claro, que quedaban tú mirabas así, ¿no? Y sí, sí, mirabas sí, ahí me acuerdo la de eso, foto, sí. que esa, Claro. me acuerdo de esas épocas, me acuerdo bastante los entrenamientos que me llevaba con el Boys, estaba Paris, Carti, lo mirabas, ¿no? Yo me reía, ¿no? Me molestaban y era picón, ¿no? Él era picón, pero siempre todo en buena onda, en el carro o cuando manejaba, me acuerdo así espontáneamente esas cosas cuando en el carro, cuando manejaba, Sí. o cuando me llevaban más que todos los entrenamientos, porque bastante me llevaban los entrenamientos, me sentaba a un lado y miraba, pues, ¿no? Cómo entrenaban Claro. ellos. Esas pelotas de blanco y negro, mi casa. Mi Así es. casa. ¿Más dura esa pelota? Sí, sí. De ahí viene el apelativo por la cual se le conoció a Ramón a nivel nacional, que fue cuando fallece el titular del diario Ojo, en el que ya aparecía el Bocón como una página, como un suplemento del diario Ojo. Murió el último palomilla del fútbol peruano, ¿no? O sea, se le conoció como un palomilla, ¿no? O sea, justamente como lo describe Anchisi, ¿no? Juguetón, bromista, jodido, como dicen, ¿no? Textualmente, ¿no? O sea, sí. Pero a ti te Y ya molestaba, no me... voy a contar yo también cómo me sacaba canas a mí. Pero bueno, justamente cuéntanos eso, ¿no? ¿Dónde se establece Ramón Anchisi? ¿Con quién paraba? ¿A quiénes frecuentaba cuando ya estaba en Chimbote? Bueno, cuando Ramón llega, justamente una de las labores que yo tenía como jefe de equipo era conseguirle la vivienda. Entonces, la mayoría, obviamente, por lo que estábamos cerca en el Hotel Buenos Aires concentrados, querían vivir en esa zona de Nuevo Chimbote. Los jugadores incluso le decían a Chimbote, a la ciudad de Chimbote, el viejo Chimbote, porque como había un nuevo Chimbote, sí, entonces había el viejo Chimbote. A pesar que no existía nuevo Chimbote, pero ya la gente hablaba de que había una ciudad, pues, como que más ordenada y esto que el otro. Entonces, a ellos yo los alojo en una vivienda de 2 pisos, me acuerdo claramente, en la urbanización Los Cipreses, la letra P, me acuerdo claramente, P20 incluso que era, y Ramón vivía creo en el primer piso y Martín en el segundo o al revés. No, Ustedes en el segundo. segundo, ya, y Primero Martín nosotros. abajo. No, Sí. primero nosotros, segundo mi tío. Ah, ya, ustedes abajo en el primer piso. Sí, sí, sí. Correcto, entonces sí, pero me acuerdo que era una sola vivienda, hablé mucho con el dueño, él me ayudó, incluso el dueño de esa vivienda, a conseguir otras por ahí de algunos vecinos, me avisó la casa del costado para que viva ahí Jorge Gallardo, que él sí venía del Ovación Cipesa, fue uno de los pocos que se quedaron, junto con Ader Cruz y algunos otros más, y al frente Carlos Avilés, que también fue otro de los que se quedaron del Ovación Cipesa del año 92, ¿no? Claro. Entonces, básicamente Martín, Ramón era inseparable, pues, con Martín, iban para todos lados, eran compadres, vivían juntos, ¿no? Habían venido juntos de León de Huánuco, habían vivido en Huánuco el año anterior, entonces andaban de arriba para abajo los dos, pues, ¿no? Eran inseparables, ¿no? Sí. Una ¿Sabes quién dupla, está pues, conectado? ¿Sabes quién está conectado? Jorge Gallardo Novoa, que te manda saludos, Edevaldo. Y Saludos, mi dice, tío yo Coco. tuve la oportunidad de vivir al costado de ellos. Claro, al costado Sí, vivías. sí, claro. Un abrazo muy Saludos, mi fuerte tío para Coco. Coco, que está Al en la Jorge. transmisión. Sí. ¿Recuerdas tú, Edevaldo, con tu hermano, me imagino que habrán estudiado en el Nolasco, algo así nos contaste? ¿Tus amigos ya identificaban tú que eras hijo de Ramón Anchisi? No, estaba muy pequeño. De repente los papás de mis mis compañeritos de esos ¿Tus tiempos, profesores pues, por ahí, cuando te llamaban en la lista Anchisi? no, es que yo estaba en nido todavía. Mi hermano ya Ah, estaba ya, en ya. primer grado. Pero los que vivían cerca a veces se pegaban pues, para jugar como todo niño y algunos sí ya sabían, pues no nos miraban. Yo no sabía, pues inocencia, ¿no? No sabía quién. La magnitud, Sí, como te digo, de repente que después del fallecimiento y antes del fallecimiento no sabía que podía ser llegar a todo eso, ¿no? ¿Esta foto que nos compartiste es en Alianza Atlético? Sí, de Sullana, con mi hermano Esta, ¿no? mayor. Sí. Sí. Este es tu hermano mayor y acá nos compartiste también una foto con la misilera. Ese está Claudio Adao, está Marquinho, Paris, está Martín Los Dufo, brasileños, mira. Roberto Qué Relucea, equipo, ¿ah? Chávez Rivas, sí, claro, Marquinho, un crack, Adao, Y, y- y Relucea. esta foto que vamos a ver a continuación en la selección, no la tenía yo mapeada. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se da esta convocatoria? ¿En qué contexto se dio?
él estaba, la había roto, sí, la había roto en Suyano, o sea, había jugado muy bien, venía a marcarle a si no me equivoco, un gol de Chalaca, Ah, su madre. un gol de Chalaca y dos goles, entonces en segundo tiempo estaba un poco mal de la mano, de la muñeca, si no me equivoco, y entró y hizo dos golazos en el campeón de 36, y le estaba yendo muy bien, ¿no? En Aquí abajo está el, Reynoso, ¿no? Reynoso es este. claro, Reynoso, ahí está Leo Rojas, Chemo. Chemo, Requena, Chemo, Percy arriba, ¿no? Olivares, Parado. Sí. claro, está Percy, está Urizaga, Jesús. Valencia, Roberto, abajo de la derecha Roberto, Mango Lechea, Reynoso, creo que del lado de Reynoso Domingo Farfán de Unión Guaraní, papá. El Sí. doctor Alba ahí está. Y Martínez, debajo de Bambam Valencia. Roberto Martínez, de Exacto, la U. Sí. así Brutal es. equipazo, ¿no? A ver, Buen veamos equipo. esta foto, papá, de la pretemporada, ¿no? Y justo quería Esta no preguntarte la tenía. cómo empieza esta pretemporada que dirigía el polaco Gustavo Merino. Bueno, Gustavo Merino se caracterizaba por ser un entrenador que decía que tenía un corte marcial. Así, Y esta soldado era, pretemporada, cachaco, ¿ah? cachaco, tipo cachaco. Sí, No, sí o lo sea, decían. esta pretemporada dice ahí 7 de la mañana en las playas de Besique, pero en esas horas, en esa época, para que la gente sepa, se adelantaba una hora, el gobierno adelantaba una hora por el verano. O sea, Ujú. mejor dicho, que a las 7 de la mañana eran las 6. Era a las 6. Y nosotros, el jefe de equipo, que era yo, más los utileros, teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para trasladar toda la utilería y todo lo que conllevaba, pues, hacer los trabajos, las varas, los conos, todas las pelotas, hacia la playa a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, prácticamente desde las 4 de la mañana, una hora antes, porque se adelantaba la hora, estábamos en Besique. Se hacían 3 turnos. Aquí empezaba a las 7 de la mañana la playa de Besique, todo lo que era acondicionamiento físico. 2 horas los hacía el profe correr, subir cerros, A su madre. Era los hacía militar, ¿no? cargar Apache, uno encima de otro, que vayan corriendo, quién ganaba como competencia. ¿Los entrenaba para fuerzas especiales o para Sí, qué? sí, 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 por eso era famoso Merino, porque decía que era muy Físicamente. drástico, muy exigente en la preparación física. Ahí se ve a Claro. Coco Gallardo también, que está sin polo, Avilés también, que está sin polo, Falconi, a lo que distingo, sí. Sí. Víctor Díaz, y regresamos a las 8 a tomar desayuno al hotel, que era como nuestra concentración ahí general. Ahí nos pasamos cerca de 15 días en el Hotel Buenos Aires. Ujú. Después de ese desayuno de las 8 de la mañana, el equipo descansaba, retornaba a los entrenamientos en el estadio Pensacola al mediodía. El equipo después a la 1 regresaba a almorzar y a las 4 de la tarde regresábamos al estadio de Cosco, ¿no? Ajá. Aquí, por ejemplo, Ah, llevamos esas cajas de madera que Merino nos mandó a hacer para que el equipo salte, ¿no? A su nunca madre. había visto eso. Qué uso esa foto. Ahí Me está, por las han ejemplo, mandado Ramón y saltando. atrás viene Ormeño, ¿no? Sí, y Claro. Martín Dalorzo está al fondo con Ader Cruz. Qué bárbaro. Y el que ha saltado, el que va adelante es Soto, ¿no? Soto, Pa, sí. pero cuéntame, El cuéntame Selva. cuáles eran las expectativas que la gente tenía con este equipo, ¿no? Porque Al- hablaba al- de los amistosos en el Estadio Pensacola y uno que se llamó Fútbol 3 en el Estadio Matute. Sí, las expectativas, como te dije, no eran muchas al comienzo, porque hubo ese desencanto, que la gente estaba pues con toda la expectativa que iba a retornar a Amaral con todo el equipo que había clasificado. O sea, el equipo dejó una enorme expectativa en el Estadio Nacional, tanto así que clasifica pues al fútbol profesional y a la liguilla, pero esos Ajá. jugadores la mayoría ya no regresan. O sea, no recibieron un homenaje, la gente no los pudo vitorear aquí en la Plaza de Armas, ¿no? Como se estila, ¿no? O sea, no regresaron con la Copa Perú, ¿no? Solamente regresaron algunos que otros, y Merino literalmente trajo un equipo de jugadores profesionales, todos ellos obviamente, pero que la gente pues no tenía ese encanto, ¿no? Ahora, Claro. los partidos primeros se empiezan a jugar, estamos hablando de la pretemporada, ahí se ve a Ramón con la flechita roja, y Sí. luego ya aquí estamos en el Estadio Pensacola, donde íbamos en las tardes. Gustavo Merino muy exigente con el trabajo táctico físico, técnico táctico, también reclamaba mucho por las condiciones del gras, del campo Pensacola. Claro. Cuando abrimos el camarín debajo de las tribunas, literalmente parecíamos que estábamos entrando a la tumba de Tutankamón, ¿no? O sea, eran camarines que no se abrían de los años 70, Qué con terrible. murciélagos, todo adentro, ¿no? Y ahí empezamos a condicionar
para que los jugadores de Cipesa finalmente se puedan cambiar en los camarines debajo de esas tribunas que existían en la zona de Oriente, en el estadio Pensacola. Lo que viene a hacer ahora para que las nuevas generaciones se ubiquen en el estadio Centenario. Ramón igual está aquí abajo con la flecha roja, al lado de un jovencísimo doctor Ramón de la Cruz, ¿no? Y el entrenador es el peladito que está en la parte de arriba, con su asistente Rubén de Leva, ¿no? Sí. Quería mostrarle esta foto a Edevaldo. ¿Recuerdas tú que salías de mascota con el equipo? Claro, ¿cómo no me acuerdo? Sí, me acuerdo, emocionado, ¿no? Claro, sí, siempre me acuerdo. Metió ahí Juan Carlos Ormeños, claro, ahí estaba también el Ratón Rodríguez, metió novela. Que en paz descanse. También, ¿no? Sí. Claro. Y mi tío Martín, mi hermano, mi primo Martín, y el que está en España, ¿cómo se llama? Como municipal también, Cristal. Estoy yo al lado de él. No me acuerdo ahorita. ¿Cómo se llama, Miguel? ¿El hijo de Martín? No, que está el jugador al lado de mi tío Martín. Ah, Víctor Díaz. Víctor Díaz, buen tipo. Víctor Díaz Burga. Víctor Díaz Burga, que está en España, sí. ¿Recuerdas cómo era ese clima del estadio en esa época? Estaban las porristas, hasta en Chibolo, ya sabían, hasta porristas sabían. Ya estaban mirando las porristas, tú de chiquillo. No, estaban Chibolo, yo miraba, yo salía. Antes había un medio calvito, había ahí, que siempre, creo que era utilero, que siempre le ponían la pelota en la cabeza. Era un utilero y se ponía. Sí, el Papa. Ahora, la pregunta que hace Miguel Ángel es importante porque la gente tiene que saber que en el año 93, las primeras 3 o 4 fechas, Cipesa no lo pudo jugar en Chimbote porque estaba el estadio en remodelación. Acuérdate tú la entrevista con Raúl Camino. Correcto. Y esas fotos donde se ve a la Ovación Cipesa jugando con el campo sin gras, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que mostramos esa foto donde dijimos que en Chimbote no había gras y en Talara más bien sobraba el gras porque el gras daba hasta la rodilla a los jugadores. Entonces, en el fútbol profesional, en el fútbol profesional no se podía dar esa concesión de jugar en esas condiciones. Vino una comisión de la Asociación de Fútbol Profesional, observó lógicamente el estadio y dijo, no, aquí no se puede jugar fútbol, salvo que lo remodelen. Entonces llegó el ingeniero Benavides, Benavides Puerta, y dejó una mesa de billar. Y recién Cipesa pudo jugar en la 5ª fecha. Creo que el primer partido que lo jugamos creo que fue con el Melgar acá en Chimbote. Pero las primeras fechas lo jugábamos en Trujillo. Sí. Buen dato, ¿ah? Sí, de visita, de local lo jugamos. Este es un partido nuevamente de práctica. Jugamos 3 partidos de práctica antes del descentralizado del 93, ya con el equipo que había armado el profesor Gustavo Merino. Aquí hay otros 2 sobrevivientes de la Ovación Cipesa. Está el mudo, al lado de Julio Valerio, el mudo Valerio, sino que este es Valerio con B chica, el defensa. Y acá está Ader Cruz, ¿no? Ader Cruz está abajo. Ader Cruz piloteando el ataque. Y arriba Valerio, ¿no? Y después todos los demás jugadores que ahí eran nuevos, ¿no? Barbagelata, Raúl Moreno, Carlitos Guillén, en la parte de abajo Víctor Díaz, Ramón Anchisi, Martín Dalorzo y un brasileño de apellido Moraes, que también vino del Municipal. Y Julio Valerio, que también llegó casi al final de la pretemporada, y la gente pues miraba al equipo, pero no sabía pues cuál era el rendimiento, qué podía brindarle a la afición, ¿no? Al comienzo, después de la pretemporada, el equipo estaba completamente duro, los resultados no se daban y venía pues un poco la preocupación del público, ¿no? Sí. Venía a ser un poco la línea media del equipo, la parte de los volantes. Está Guillén, Carlos Avilés, que era, digamos, el conductor, siempre usaba la 10. Pedro Novela, que hacía un poco de contención. Y Ramón, que en realidad no tiene por qué estar en esa foto, porque Ramón era más delantero. O si no, también a veces jugaba como de volante de avanzada, pero yo siempre más lo recuerdo como un jugador que iba como por el frente de ataque, siempre en la parte de adelante. Ajá. Buenísimo. A ver, esta foto de acá ya está con el mandil de entrenamiento, ¿no? Sí, el chaleco le decíamos. El chaleco. Sí. Igual, en el estadio Pensacola, en realidad son pocas las fotos que se han podido rescatar de Ramón, porque los archivos de Cipesa se quedaron justamente en la fábrica, ¿no? Entonces, conversé con Raúl Camino alguna forma de poder recuperarlos, porque eran decenas de álbumes que teníamos de las fotos de los entrenamientos, todo. Me dice que lo bueno que no se han perdido, pero que están en un lugar donde habría pues que ir en un momento pues a hacer alguna gestión, algún trámite para poder rescatarlos, ¿no? Claro. Sí.
Creo que La esta foto. foto, quien más la puede comentar es Edevaldo, porque finalmente pues está su padrino y su papá, ¿no? Claro. No, esa foto es bonita. Sí, siempre en Google sale, se busca y siempre es lo primero que sale, ¿no? Ahí están ahí en Sí. el estadio con Pensacola, ¿no? Sí, siempre en el Pensacola, que es donde hacíamos la pretemporada, Ujú. y ahí en las tardes utilizamos ese estadio, ¿no? Sí. O Muy al bonita mediodía, foto. porque en la tarde nos íbamos a Costco. Aquí, por ejemplo, ya estamos en Costco. Esa es la Sí, presentación ya, ¿no? Acá está el plantel, claro. sí. En realidad, esta es una foto que se toma previo al viaje que nos tocó jugar ya el partido oficial con Universitario. Esta foto se toma un día jueves. El día viernes viajamos a Lima, primero a Trujillo para agarrar el vuelo, llegamos a Lima en avión, y el día sábado por la noche nos toca enfrentar el primer partido oficial donde después de 20 años Chimbote vuelve al fútbol profesional. Pero ese partido no jugó mi papá. No, en ese partido No, no jugó tu papá. están expulsados, bueno, con el anterior equipo, pues la Venía, última fecha. sí, buen dato, venía expulsado de León de Huánuco y tenía que cumplir su fecha de Claro. castigo, porque si no hubiese salido seguramente de titular, porque Ramón y Martín, digamos, eran las dos cartas de más peso que teníamos en el equipo, los más conocidos, los que tenían mejor pago económico, todo, así que si no hubiese estado expulsado, definitivamente él iba a arrancar contra la U. Claro. Entonces, decía que en la entrevista con Raúl Camino, había dicho yo que en el año 73 fue el último partido que juega José Gálvez en el fútbol profesional, y en el año 93, más o menos creo que este es el mes de febrero del año 93, justo nos toca el primer partido debutar contra Universitario, nada menos que en Lima, en el Estadio Nacional. A la postre dije Universitario era el bicampeón. No, Marcarían todavía no había llegado, Marcarían llega en la segunda rueda. Sí. O Brisigue era el técnico, sí. Ampliamente favorito, pues, Miguel Ángel Universitario, ¿no? Si tú veías las apuestas, quizás 9 o 10-1, iban al Universitario, que jugaba de local. Tenía un señor equipo, yo no soy hincha de la U, pero me acuerdo que en el arco estaba Subsub, en la defensa estaba Charún, Astellano, el Cabezón Reynoso, Jorge Bravo por la punta izquierda, el Puma Carranza, el León Rodríguez, estaba Roberto Martínez, Baroni, estaba el paraguayo Núñez y Balán. Un equipazo, pues, un equipazo. Por eso salió bicampeón, pues, ¿no? Sí. Equipazo. Sí. Así es. Ajá. Acá también, nuevamente, como en la foto anterior, se repite lo que vienen a ser los volantes. Y Ramón Anchisi aparece aquí en la línea de volantes, pero como te digo, él debería salir en la foto con los delanteros, ¿no? Porque más jugaba adelantado. Acá hay un dato curioso también, aparte de los que hemos mencionado ya, a Víctor Díaz, a Carlitos Avilés, a Moraes, a Carlito Guillén, Pedro Novela. Con el número 15 aparece un jugador que quizás de repente la gente no lo recuerda mucho, pero él se llama Wilfredo Quevedo. Tío Willy, claro, tío Quevedo. Nada menos y nada más que el papá del gran jugador que tiene ahorita Alianza Lima, Kevin Quevedo, que acaba de meter un gol de tijera en Brasil. Un gol de tijera, claro. Sí, el papá de Kevin Quevedo es el que está con el número 15, ¿no? El gran Willy Quevedo. Sí. Tremendo jugador y tremenda persona, ¿no? Él, por ejemplo, también vino del Muni, igual que Carlito Guillén, sí. Y Moraes, sí. O sea, los tres que están juntos, del 10, el 15, el 8, eran del Muni. Ahí está la cara del hijo, igualito. Bien parecido al hijo, sí. Sí. Quevedo, sí. Kevin Quevedo, su hijo, sí. Ajá. ¿Y esta foto de acá? Y aquí está la fecha, como te dije, el jueves 25 de febrero nos tomamos la foto oficial. Yo aparezco aquí en la parte con una corbatita azul. Y a los 2 días, el 27 de febrero, comedias blancas, como era la moda en esa época, y a los 2 días, el 27 de febrero del año 93, ya estábamos en el Estadio Nacional de Lima, ¿no? Sí. Ese era el equipo que presentó, sí. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, si tu papá no hubiese estado expulsado, hubiese seguramente jugado en vez de Soto, de Anselmo. Sí. Conjuntamente con. Sí. Así es. A ver, vamos a hablar ya justamente, esta parte es un poquito sensible, pero vamos a tocarla con mucho respeto. La 7ª fecha del torneo profesional del Perú
estuvo marcada por la tragedia, ¿no? Con la muerte de uno de los mejores jugadores del Club Deportivo Cipesa Chimbote, Ramón Anchisi, de 29 años. Este accidente ocurrió en el aeropuerto ubicado en Nuevo Chimbote, cuando el equipo pesquero se aprestaba a despegar en la avioneta de la línea Aerocóndor, que lo conduciría a la ciudad de Piura para disputar el partido de visita contra el club Alianza Atlético de Sullana. Papá, la pregunta de rigor es ¿por qué deciden viajar en avión hasta Sullana? Tú eres el jefe de equipo, cuéntanos, ¿cómo eran los viajes por bus que hacían en aquellas épocas? Bueno, el viaje por bus a Sullana ya sabíamos que era un promedio de entre 10 a 11 horas. Entonces, lógicamente, el comando técnico que encabezaba el entrenador Gustavo Marino, que su fuerte era justamente la preparación física, consideraba que era un desgaste tremendo hacer un viaje tan largo por tierra, considerando también lo más importante que el ómnibus, que en esa época el más moderno, era, digamos, el más básico que ahora podemos conocer. Estamos hablando de un ómnibus de un solo eje, sin aire acondicionado, sin 180 grados, ¿no? Quizás por ahí tenía también su baño, pero nada más, ¿no? Entonces, lo mejor que el técnico decidió en ese momento fue de que el equipo prácticamente llegue a Sullana o a Piura a Sullana hay 45 minutos, juegue y inmediatamente se regrese, por medio de un vuelo charter que viene a ser pues como un taxi aéreo, ¿no? Tú alquilas un vuelo charter y llegas a la ciudad y después del partido regresamos. Como lo hacen hasta el día de hoy los equipos. Como lo hacen muchos equipos hasta el día de hoy. Cipesa no andaba bien en la tabla, ya estábamos en la 7ª fecha, habíamos ganado el primer partido con la U y eso encendió, digamos, la ilusión de todos los hinchas de Chimbote y pensaban pues que si ya le habíamos ganado a la U, pues todos los demás equipos eran fáciles, ¿no? Y Cipesa tenía que estar puntero. Claro. En la 7ª fecha yo me acuerdo que creo que estábamos 9º puesto, una posición bastante alejada de las expectativas que tenía el club, porque éramos considerados el Sporting Cristal de provincia por la inversión que se había hecho. Y bueno, la decisión se tomó y por eso es que aquí en Chimbote, que habían 2 líneas aéreas, tanto Aerocóndor y la otra era... no, la otra era... ¿Aerocontinente? No, creo. No. Era una... Ahorita no me acuerdo el nombre, pero uno era Aerocóndor, que tenía unas avionetas más modernas, y el otro era una línea aérea que utilizaba todavía los aviones Fokker, ¿no? Sí. Expreso Aéreo se llamaba, ya me acordé. Expreso Aéreo, sí. Perfecto. Correcto, sí. Ahora, quería preguntarte, Evaldo, un día antes del accidente, antes que viajara el equipo a Sullana, el equipo concentró en el Hotel Buenos Aires. ¿Esa fue la última vez que viste a tu papá? Claro que sí. La última vez se despidió. ¿Momento que te despediste de él? No, estaba chiquito, pero me acuerdo que había estado un rato ya normal y de mi mamá se despidió, sí, pero de ahí él, la chica que nos cuidaba le entregó sus cosas, su neceser y se fue, pues no, nada más. De ahí nomás. Ya al día siguiente ya veo, pues no, a toda la gente en mi casa, pues no, mi mamá sí, está Helio Dañino, todos en mi casa. Yo, pero novela, y yo decía, qué raro, ¿qué es esto? Mira, mi mamá la habían echado en el sofá de la sala, y ya nosotros que nos cambiáramos, pero todo fue muy rápido. Mi hermano, el que te habla, está cambiando, mi madrina abajo, mi madrina Rosana, sí, mi mamá. Y de ahí, por la tarde, o no sé, a las horas, viajamos a Lima en un avión, si no me equivoco. Abajo creo que está el cuerpo de mi papá, ¿no? Y ya bajamos del avión, salimos y ya pues, todos los reporteros, pues todos a mi mamá, ya me fui yo en una camioneta hacia la casa de mi madrina, pues no en Ventanilla. Ahí ya no me acuerdo más. Vamos a mostrarle al público una imagen referencial para que vean cómo eran las avionetas básicamente en la época y cómo fue la avioneta del accidente, ¿no? De forma referencial, este es el modelo, ¿no? Similar a la avioneta de ese día, ¿no? Claro. Sí, a ver, si me permites, Miguel Ángel, Adelante. como tú bien claro lo has dicho, es una foto referencial
porque es lo más parecido a la avioneta que utilizó el Deportivo Cipese en esa fecha 7, mes de abril del año 93, para viajar a Sullana. La empresa era Aerocóndor, que viajaba, tenía una ruta que era de Chimbote a Lima, creo que salía dejando un día o 2 veces por semana, por eso es que se alquiló el charter, solamente de que nos comunican de que no tenían una avioneta de 22 pasajeros, que era la delegación completa la que siempre viajaba, sino solamente entraban 19. Entonces el entrenador dijo, no hay problema, que viajen los 19 porque el jefe de equipo, el masajista, que era el señor Helio Dañino, y el utilero, se pueden ir un día antes por tierra y más bien llegando allá se encargan de acondicionar todo. Y de recibir al equipo. Exacto, el hotel, las comidas, la utilería, todo ya listo, como para que el equipo simplemente llegue, se cambie, juegue y regrese, ¿no? Por eso es que yo un día antes me voy a Sullana con Helio Dañino y con el señor Villón, Chicoco, que en paz descanse, y es allá en Sullana, alquilo yo el hotel, la Siesta, me acuerdo el nombre del hotel, sí. Y el día del partido, el día domingo, a las 9 de la mañana, alquilo un ómnibus grande y me dirijo hacia el aeropuerto de Piura, porque el avión, esta avioneta estaba programada para que llegue más o menos entre 10 y cuarto, 10 y media de la mañana. El partido era a la 1 de la tarde. Okay. O sea, llegando la avioneta a Piura a las 10 y media de la mañana, más 45 minutos de viaje a Sullana, iban a ser 11 y cuarto, ¿no? De ahí nos dirigíamos al estadio al mediodía, hacíamos el calentamiento, o sea, todo estaba programado para que la avioneta llegue a las 10 y media y teníamos el tiempo bastante exacto o por lo menos tranquilos como para poder alistarnos todo y estar a la 1 de la tarde en el estadio Campeones del 36, me acuerdo que se llamaba ese estadio de Sullana. La avioneta en realidad nunca llegó a Piura. No había en esas épocas teléfono celular, no había Nestel. Yo estaba hasta las 10 y media en el aeropuerto ya bastante preocupado porque dieron casi las 11 y la avioneta no llegaba y yo decía, ¿a qué hora llegará? Porque de aquí todavía mientras nos trasladamos a Sullana y de repente ya el equipo empieza a jugar, ¿no? O sea... Sí, ahí quería pedirte un favor. Mira, los jóvenes de mi generación que no vivimos en vivo esta tragedia, ¿le puedes contar de una forma muy superficial cómo es que se da este accidente? Porque a mí particularmente me llama la atención que sea un avión con unas hélices expuestas. O sea, entiendo yo que el avión ya estaba en pleno funcionamiento. No, pero Sí, las hélices no eran así. Eran más, yo vi la avioneta, era algo similar, pero no era así, ¿no? Esa más parece de guerra. Sí, era un poco más pequeña, ¿no? Era más pequeña, ya, ok. Más cerrada, claro. Eso sí, creo que ahí para viajar, imagínate. Sí, pero aparte, yo voy a contar desde la perspectiva de que no estuve presente porque, reitero, yo estaba ya en Piura. Exacto. Entonces yo voy a contar desde la perspectiva de los testimonios de los que estaban presentes y también después llegó una comisión investigadora y yo los acompañé casa por casa de los jugadores y recogí los testimonios, ¿no? Entonces, el equipo, como bien dice Edevaldo, un día antes concentra en el Hotel Buenos Aires, ¿no? Okay. Concentra. ¿Por qué? Porque al día siguiente ya el partido se jugaba. Entonces, temprano, toman desayuno, 8 de la mañana, y se dirigen hacia el aeropuerto la delegación y acompaña a la delegación los dirigentes del club, que en esa época estaba el señor Raúl Camino, que estaba con su familia, estaba el señor Víctor Rocha, que era el gerente del club, etcétera, etcétera, y algunos ingenieros de la empresa. El equipo empieza a abordar la avioneta y bueno, una de las cosas que en la comisión investigadora se supo es de que, por ejemplo, aquí en la escalinata, dada las condiciones de la avioneta, que era solamente para 19 pasajeros, no tenía un personal que debería estar por protocolo recibiendo al plantel, ¿no? Una terramoza o una persona de embarque. Los jugadores simplemente subían y se ubicaban en sus sitios. Subieron y se ubicaban cada uno en el asiento que encontraban libre. Sí. Entiendo. Otro detalle importante es que esta hélice, como bien dice Edevaldo, no es como la avioneta. Claro, estamos hablando de que este es un modelo parecido. Esta hélice estaba apagada.
O sea, cuando los jugadores suben, pero la otra ala estaba prendida. Cosa que en la comisión investigadora se dijo de que no tenía por qué haber estado prendida. Sí. O sea, ambas tenían que haber estado apagadas en el momento que los jugadores tenían que haber subido. Claro, por protocolo de seguridad, ¿no es cierto? Por protocolo de seguridad. Pero como por acá se subía por este lado de la escalinata, seguramente el piloto de repente, qué sé yo, para ahorrar combustible o para ganar tiempo, qué sé yo, ya la tenía prendida, ¿no? No sé, por algo la tenía prendida. O para girar y irse hasta la punta de la pista y agarrar vuelo, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando ya estaban todos en la parte de arriba, Ramón baja. Ahora, lo que siempre se ha hablado, pero la verdad yo nunca supe si en verdad fue esa la causa, el que menos dicen que él baja porque sintió ganas de orinar, ¿no? Y a pesar de que la avioneta tenía baño, pero no había un personal para que explique si la avioneta tenía un baño portátil. Probablemente Entonces, nunca lo supo. Él no lo supo, vio que Claro. el avión era estrecho, pequeño, solamente vio asientos y bajó, ¿no? Claro. Entonces, al ver que habían personas como despidiendo la avioneta en la zona del aeropuerto, aparentemente sintió pudor, vergüenza, y se mete por debajo de la panza de la avioneta para salir por el otro lado, para que de repente orinar y no lo vean, no sé, esa era la teoría que se mencionó, y estando la otra hélice prendida, él no la ve porque al estar prendida, no se ve, pues simplemente se escucha Por la velocidad, claro. el zumbido, pero no se ve, y es ahí donde la hélice golpea la cabeza de Ramón, lo tira al piso, y prácticamente los jugadores que estaban en las ventanillas ven el momento que cae, y inmediatamente bajan pues a socorrerlo junto con... Quiero preguntarle a Edevaldo cuál es la versión que él llegó a conocer. A mí me contó otra cosa Rubén de Leva. Ajá. Rubén, que estaba ahí, y me dice que mi papá no estaba arriba, mi papá fue el antepenúltimo en subir. Claro, pero antes de subir, eso fue antes de subir. Rubén me cuenta eso. Antes de subir, le van a misionar. Y ahí donde se agacha, ¿no? Y ahí es donde lo golpea. Lo golpea y él lo saca con Valerio y Zavala, si no me equivoco. No, bueno, sí. Valerio, Zavala y uno más, no me acuerdo quién. Y lo suben a la camioneta, pues, ¿no? Pero eso es lo que me contó Rubén, que no, él no estaba en el avión, en la avioneta, ¿no? Que no lo habían subido todavía. Claro, entonces la versión de Rubén de Leva, que era el preparador de arqueros de Gustavo Merino, claro, podría tener más peso porque obviamente él estuvo presente ahí, ¿no? Entonces, no es que Ramón haya estado ya sentado y se le dio por miccionar y bajó, sino que todavía no había subido, fue, como dice, el penúltimo en subir, y en ese momento es donde él se mete por debajo de la panza de la avioneta, y al no ver la hélice que estaba prendida porque no se veía, esa hélice después nos enteramos que daba 300 vueltas por segundo. Imagínate. Sí, imagínate, y el impacto prácticamente golpea la cabeza, que es la zona más sensible que tenemos del cuerpo. La camioneta que habla, sí, la camioneta que habla de Edevaldo, tampoco no es como la gente siempre ha dicho, o algunos medios, que prácticamente lo decapitó, ¿no? O sea, no, él en ningún momento hubo decapitación ni nada por el estilo. Fue un golpe seco y lo aventó, ¿no? Claro. Y la camioneta que es la que él menciona es la camioneta roja que yo manejaba. Como yo estaba en Piura, yo ya la había dejado en Chimbote, y la tenía el comandante Rocha. Entonces la camioneta entra inmediatamente de retroceso, y en la parte de atrás de la camioneta roja, en la tolva, claro, lo suben a Ramón, y Ramón iba en la tolva, acompañado ahí del doctor Ramón de la Cruz, inmediatamente de frente al hospital regional, donde ya después todos los jugadores inmediatamente llegan por emergencia, y luego de casi 2 horas de tratar de salvarle la vida, de los médicos luchando ahí por solucionar el tema, se confirma pues el fallecimiento un poco antes del mediodía de ese día 4 de abril del año 93. Mientras tanto, yo no sabía nada de lo que estaba pasando, yo estaba en Piura, ¿no? En el aeropuerto, esperando que llegue el avión, ¿no? Sí. Estabas en el aeropuerto de Piura, sin embargo, aquí vemos una foto del estadio Campeones del 36, donde juega Sullana, ¿no? Cuéntame un poquito el contexto de esta foto. Bueno, estando yo en Piura, llamaba, la única persona que podía llamar era la casa de Raúl Camino. Todavía no pasó.
Sí, todavía déjate en la tribuna. El anterior, ya. Sí. A ver. Y la única persona que yo podía llamar era a la casa de Raúl Camino, donde nadie contestaba el teléfono, ¿no? Había un teléfono en el aeropuerto, esos con moneda. Tú no sabías absolutamente nada, simplemente absolutamente nada. veías la hora y la avioneta no llegaba. Veía que ya eran más de las 11 y ya mi corazón estaba recontra acelerado porque dije las 11, mientras llegamos a Sullana a las 12, mientras nos cambiamos nos dan la 1, ¿a qué horas calentamos? ¿No? O sea, ya había pasado más de una hora porque el avión tenía que haber llegado a las 10, ya eran más de las 11. Correcto. Entonces la que me contesta es la esposa de Raúl Camino y me dice, Miguel, no, lo que pasa es que había un accidente. Entonces cuando me dice un accidente yo me derrumbo, ¿no? Me caigo ahí sentado sobre el piso del aeropuerto y lo primero que pensé, dije, Dios quiso que por algo yo no suba ese avión, ¿no? Es lo primero que pensé, ¿no? O sea, me salvé, dije, ¿no? Se cayó el avión, ¿no? Porque escuché la palabra accidente. Ya claro, entonces un poco más calmado, me explica de que todos los jugadores estaban en el hospital. Entonces ya empecé a entender, digo, pero ¿cómo había un accidente y todos los jugadores estaban en el hospital? Me dice, no, es uno de ellos. Incluso ni siquiera sabía quién era. Ella solamente sabía que un jugador había tenido un accidente y se lo habían llevado al hospital, ¿no? Y me dice, más bien Raúl me dice de que por favor te vayas a Sullana nuevamente y le digas a los de Sullana que no se va a jugar el partido, que el equipo no va a viajar. ¿No va a viajar? Dije yo. O sea, no sabía la magnitud de la situación, bueno. Claro. Y me dice, no va a viajar. Entonces, en el mismo ómnibus que había llegado a Piura, me regreso a Sullana y me voy de frente al estadio, pues, ¿no? Y el estadio ya estaba, pues, un caldero, o sea, llenecito de gente porque llegaba Ramón Anchisi, ¿no? Una de las glorias que había tenido la Alianza Sullana años antes, muy querido, repleto el estadio, y me dirijo justamente a hablar con los dirigentes de Sullana y me mandaron, pues, ya sabes hacia dónde, ¿no? O sea, ahí justamente estoy anunciando que el equipo no va a llegar. Lo primero que me dijeron, ¿está usted loco? ¿Usted quién es? ¿No? Y yo le digo, yo soy el jefe de equipo. Jefe de equipo, o sea, pensaban que era una persona mayor, no un chiquillo, porque tenía yo creo en esa época 24 años. Claro. Y ahí me empiezan a reclamar de que el equipo por bases, por norma, tenía que haber estado un día antes. Que si había habido un accidente o un jugador se ha accidentado, no era problema de ellos, ¿no? Y reclamaban los 3 puntos, ¿no? En realidad no me creyeron la información que estaba dando, pero luego ya los jugadores de Sullana salen del camarín y hacen un círculo en el medio campo porque Radio Programa ya había anunciado, sí, aquí justo están los jugadores de Sullana, salen y hacen un círculo y rezan en favor de Ramón porque ya Radio Programa se había anunciado de que la confirmación de que Ramón Anchisi había fallecido en el Hospital Regional de Chimbote. Sí. De acuerdo. Sí. Entonces aquí el entrenador, me acuerdo que era Ronald Amoretti, y habló el capitán del equipo de Alianza Sullana, Ágapo González, que había jugado con Ramón. Justamente ahí, en la noticia que saca el diario Chimbote, dice, hubo mucho pesar por la desaparición de Ramón Anchisi, que jugó en Alianza Atlético. Aquí vemos las palabras de Ágapo González, el equipo en el medio haciendo una oración en homenaje a Ramón, y la gente abajo en el estadio que no sabía qué estaba pasando, o sea, totalmente desconcertada, ¿no? Unos entraban, otros salían, otros entraban, otros salían, pero nadie después daba crédito a lo que estaba pasando, ¿no? Y en paralelo, Edevaldo, ¿qué sucedía en tu casa? En mi casa, como te digo, o sea, la noticia, yo era pequeño, lo único que me acuerdo es que toda la gente comenzó a llegar, prensa también, Sí. Prensa, RPP, me acuerdo, fotos, estaba Valerio. ¿Y en qué momento tú tomaste conocimiento de esto? ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que había sucedido? No, ya tenía en esos tiempos 5 años, ¿no? Yo no sabía, o sea, no, o sea, como te digo, las imágenes que se me vienen fue avión, prensa, cámara, fotos. O sea, yo pensé que era algo normal, pero nunca vi tanta intensidad como en el aeropuerto cuando llegamos a Lima, ¿no? Todas, si tú mirabas, eran flashes, a mi mamá, a mí, no, a mi hermano, a mí, ¿no? Así, flashes. Ahora, papá, hay una foto aquí donde te vemos sentado en el piso con un semblante bastante dolido. ¿Cuál era el contexto de esta foto? Totalmente derrumbado, ¿no? O sea, no podía creer que lo que estaba pasando, ¿no? ¿Esto seguía siendo Sullana? Disculpa, ¿en dónde está esta foto, Miguel, que te están tomando? ¿Sullana? Estoy en el medio del campo de Sullana,
En el medio de la Ah, cancha está en estoy. Sullana, ya. Sí, estoy en la media cancha Sullana. Aquí se ven las piernas de unos barristas que habían llegado también en la mañana. Había llegado bastante barristas en la mañana. Ya. Habían viajado también un día antes. Y me quedé ahí como una hora totalmente desconcertado. Creo que por un momento me puse a llorar también. Eh, o sea, simplemente pues todo se me nubló, ¿no? O sea, dije, ¿qué pasó acá? Pues, ¿no? O sea, no podía creer. O sea, lo que tenía que ser en esa hora estar jugando el partido de fútbol, que eran la 1 de la tarde, yo estaba sentado ahí que miraba cómo la gente se iba, cómo nos insultaban, cómo nos decían de todo, ¿no? Claro. Sí. Y la gente sin saber lo que había pasado. Sin saber lo que había pasado, sí. Claro. Y ahí donde digo la gente, Estadio Campeón del 36, la gente entraba, pero enormes colas, ¿no? Y todos hablaban de Ramón, que querían verlo, y otros que ya se iban yendo, ¿no? Decían, no, dicen que ha muerto, no creían, o sea, en esa época no había internet, Miguel Ángel, no había Sí, claro. Facebook, ¿no? Que tú ves cualquier cosa y dices, no, acá está la noticia, ¿no? Todo En era esa por época la, no había todo nada. era por la radio. Claro. Solamente lo único de radioprogramas se había dicho, ¿no? Sí. Aquí sale un comentario de un periodista que también estuvo ahí, Manuel Novoa, triste noticia, y él comenta todo lo que pasó en Sullana, ahí me menciona, ¿no? En la información, ¿sí? Claro. También sí hay que también destacar que luego de lo que habla Edevaldo, que llegan a Lima, ve flashes, cámaras, prensa, porque Ramón llega pues como una especie de héroe al Callao, ¿no? Donde había Claro. sido pues ídolo en el Sport Boys con esos jugadores brasileños en los años 90, y la noticia, como te digo, causó tal impresión a nivel nacional, no solamente en Chimbote, en el Callao, sino a nivel nacional, porque Ramón era muy querido, aparte que había jugado en la selección, había jugado en varios clubes del Perú, y a los 4 o 5 días de este lamentable suceso, se hace un cuadrangular en beneficio de Ramón, ¿no? Nosotros viajamos a Lima a jugar en el estadio Lolo Fernández, y me acuerdo que el partido de fondo era extranjeros versus nacionales. Combinado, ¿no? Sí, un combinado de extranjeros. Tapó Valerio, jugó Castellano, la Pepa Valdesari, Equipo los rojo, equipo brasileños, rojo. Marquinhos, sí, todos los que jugaban los extranjeros Extranjero. en esa época contra una selección nacional del descentralizado. Tu tío Martín, me acuerdo que estaba con una caja de boletos que Ah, sí, está ahí el que vendía, claro. sí, no sabía qué hacer y me dice, Chino, encárgate. Y yo agarro la caja y no sabía a quién pasársela, ¿no? Y al final todo el mundo entra al estadio y yo me quedé con la caja, me abrieron una puerta de una boletería y me puse a vender los boletos, ¿no? Me acuerdo que llegó Teófilo Cubía, Héctor Chumpitaz, ¿no? Y ellos me Claro. compraban, ¿no? Me compraban de a 4, de a 5, de a 10, ¿no? Sí. ¿Y qué otros homenajes recuerdas tú de Evaldo que se hicieron a tu padre, quizás en el Callao? Aparte En el de este Callao, cuadrangular. no, ese fue el único. Lo que yo me Único. acuerdo fueron los únicos, ¿no? De ahí, bueno, me saludan, ¿no? Como dice, un momento Cubilla, que falleció, bueno, Roberto Chale, que lo dirigió en León de Huánuco, Claro. Cueto también, La Rosa. De ahí, bueno, centenar de jugadores, ¿no? Con los que tengo que a veces comunicación, Marquinho, con Claudio Adao, con Paris, ¿no? Brasileros que en su momento han entonado mucho. Con la Pepa también lo conozco, más que todo ellos, ¿no? Cuquín, bueno, que ya también ya partió, pero que para mí futbolísticamente era un crack. Bueno. Y Mío, una pregunta clave que la gente se hace, ¿tu familia recibió alguna indemnización por parte de la empresa aérea? no, creo que llegaron a un acuerdo con mi mamá. La verdad, esa parte ya no me tocó más mi mamá, pero sí, o sea, yo creo que llegó a un acuerdo con mi mamá, porque fue más que todo, de repente, negligencia de mi papá y negligencia de la empresa Aerocóndor. Claro. Mi papá al bajar y la otra parte por tener la turbina prendida, pues, ¿no? Y no había una persona pues en la recepción. No, claro, como te digo, fueron de ambas. Sí, cuando llega esta comisión investigadora, Miguel Ángel, a la semana acá a Chimbote, Sí. llegan a la fábrica Cipesa, que era la sede del club, y Raúl Camino me llama, me presenta, eran como 3 personas bien internados, y me pide que los lleve casa por casa de todos los que habían estado ese día en el avión.
Entonces yo en la camioneta los llevé a todos, casa por casa, y lógicamente escuchaba lo que las personas estas le preguntaban a los jugadores y lo que los jugadores respondían. Lo que me sorprendió bastante, y me acuerdo, es de que los testimonios diferían unos de otros. Mientras que Julio Valerio decía una cosa, Pedro Novela decía otra, César Claro. Zavala decía otra, o sea, como que no había una línea, una coherencia, ¿no? Yo también me confundí un poco hasta que el preparador físico, el argentino, ¿no? Que vive en Bolivia, Sí, Rubén, Rubén de Rubén Oliva, del sí. Líbano, me dijo, las cosas han sido así. Tu papá me decía, Checito, en Cipes, en la avioneta, él no estaba, él era el último casi en subir. Él no estaba arriba ni ha bajado, no, él era el último. Y él ha bajado, me dice así ya, antes de subir, él ha bajado por la avioneta y la turbina, ahí fue. Y donde yo lo he sacado con Valerio, el que te habla, y Zavala. Sí. Y le hemos subido la tolva y ahí fue. Pero que él haya bajado, no me hizo. Eso no es. Por ejemplo, al doctor Ramón de la Cruz prácticamente lo bajan un poco a empeñones porque prácticamente creo que no se había dado cuenta. ¿Ah? El que se dio, no, tú me dijiste que se dio cuenta fue Valerio, ¿no? El que se dio cuenta fue Valerio porque él lo dice. A la comisión investigadora dice que él estaba viendo por la ventanilla para afuera y justo ve el momento del accidente y él grita, doctor, baje, ¿no? Pero ¿quién lo grita? Julio Valerio, que era el más cargoso de todos, o sea, el más bromista, ¿no? O sea, ¿quién, yo digo en su sano juicio, ¿quién le puede hacer caso a Julio Valerio? Doctor, baje, ¿no? O sea, Ramón en la vida iba a bajar sabiendo cómo era Julio Valerio de fregado, pues, ¿no? Seguramente Ramón bajaba y todo el mundo se mataba de risa, ¿no? De hecho, mira, acá en los comentarios, Gustavo Roverano, nuestro amigo, nos manda saludos y nos dice, yo no estuve en esa época, pero me lo contó Julio Valerio. Y le manda saludos a Edevaldo, ¿no? Saludos Correcto, para Gustavo sí. Roverano, el semejante arquero. Tremendo Sí. arquero también de Deportivo Pesquero. Un gran abrazo, Gustavito, a la distancia. Entonces Julio Valerio efectivamente fue uno de los primeros que baja, o el primero, junto con, como dice, con Rubén de Leva y el paraguayo César Zavala, que fue capitán de la selección paraguaya. Y ya luego Ramón de la Cruz, cuando ve realmente la situación que se había presentado, socorre en lo poco que puede y lo suben a la camioneta y él es el que sí va con Ramón en la tolva, ¿no? Sí, agarrándolo, tratando de darle ánimo o de vida, porque estaba vivo todavía en ese momento, ¿no? Esta es la misa, ¿no? Que se oficia con la presencia de Ramón de la Cruz también. Sí, esta misa se hace en la Iglesia Virgen de la Puerta, participa todo el plantel, se hizo después de 15 días o al mes, me acuerdo, y el que está a mi lado es Ramón de la Cruz y justamente el que está a mi otro lado es el papá de Kevin Quevedo, ¿no? Del jugador de Alianza Lima que ahora está de moda. Él es Willy Quevedo. Atrás está Miguel Cáceda y José Falconi, que era el tercer arquero después de Julio Valerio y Sagástegui, ¿no? Que eran los tres arqueros. Correcto. Acá vemos ya el féretro, ¿no? Cargado en hombros por los aficionados. Esto es en el Callao, ¿no es cierto? Sí, miles y miles de personas, sí, en el Callao. ¿Tú tienes recuerdos de estos también, algunas imágenes de estos momentos? No, como te digo, si te digo que sí, te voy a mentir, no. Sí. Yo, como te digo, hasta esas imágenes que llegó del aeropuerto, la prensa estaba, y ya, ahí no, la verdad que no recuerdo. Tampoco. Lo he visto, claro. No, yo veo imágenes. Ahora, lo que sí te puedo decir, Miguel Ángel, un poco la imagen anterior, sí, es que a mí me confirman que sale él de Chimbote en el ataúd ya con el buzo de Cipesa. O sea, dice que mi tío Chani Cáceres le dio, dice su... Sí. Chani Cáceres se saca el buzo que tenía puesto para viajar a Sullana, le ponen el buzo de Cipesa y allá en el Callao sí la bandera es rosada con negro. Ahí no se nota mucho el rosado, pero lo envuelven con la bandera del Boy, pero lo entierran con el buzo de Cipesa, ¿no? Sí. De Cipesa, claro. Sí, así es. Eso sí está confirmado, sí. Claro, eso sí. Desde el Callao hasta el Baquija se fueron caminando. Baquija, que es bien es lejos y, como dice Edevaldo, miles y miles de personas, ¿no? Sí, yo vi videos. Tú cuando vas al Callao ves figuras emblemáticas de la salsa, jugadores históricos, y uno de ellos es Ramón, que está ahí pintado en una pared, ¿no? O sea, para que vean lo importante, lo histórico que resultó Ramón para la gente del Callao, ¿no? Sí.
Y aquí lo que podemos decir es de que Martín D'Alorso, en homenaje a Ramón Anchisi, comenzó a usar el uniforme 18, porque Martín era el 17 y Ramón era el 18, pero al siguiente partido, ese partido con Sullana, como te dije, obviamente no se jugó, la Federación Peruana de Fútbol tuvo que intervenir porque Sullana reclamaba los 3 puntos y con justo derecho, porque las normas son claras, el equipo tenía que estar 24 horas antes en la ciudad de Sullana, pero la Federación intervino dada la magnitud, ¿no?, de la tragedia y lo suspende el partido, ¿no? Sí. Claro. Acá vemos la misma foto, ¿no? A Así color. es. Y Sí, claro. yo quería preguntarte justo, Evaldo, si has tenido ocasión de volver nuevamente a Chimbote y qué te trae por nuestra tierra todavía. No, yo estuve trabajando allá por un familiar, un primo hermano mío que me llevó. Estuve trabajando como 4 años. Gracias a Dios sí me fue bien todo, pero todo lo que sube y baja. Ahí lo encontré a tu papá, justamente no me acuerdo Botono, bien. ¿qué hubo ahí? Ahí lo encontré. Y yo le digo, Miguel, o sea, que me miró así, su hijo Ramón, le digo, tu papá me abrazó, me comenzó a hablar, estaba como tu mamá, si no me equivoco, un grupo de amistades. Señoras que no conocía, me dijo, tu hijo Ramón, le digo, sí, yo me puedo tomar una foto contigo y nos tomamos la foto. Pues, ese Mira, recuerdo. qué bonito, qué bonito. Y acá también vemos una foto en este mural famosísimo, ¿no? En el Callao. Sí, ese es en el barrio de Castilla, en el barrio de mi papá, Castilla, Callao Antiguo. Ahí lo Mira. tienen pintado en unos Puros- barrios. Puro Puliteros. satélite nomás. Sí. Puro satélite, claro. Así es. Esos barrios pulviteros. Ahí le mandé a tu papá, pues, ¿no? Y aparte en otros lados también está pintado él, ¿no? Acá vemos también algunas fotitos que nos compartiste. Bueno, acá vemos a tu señor padre. Ese es Sí, Matute. esta foto es Matute. Sería bueno ilustrar un poco también a la afición. Nos invitan antes de que empiece el descentralizado del 93, nos invitan a un fútbol 3. Preliminar, pues, ¿no? Claro, la gente seguramente nunca ha escuchado esa palabra, fútbol 3. Era una especie de torneo que se puso de moda en Estados Unidos, donde jugaban 3 equipos y al final los penales eran de la mitad de la cancha. Salían jugando, pues. Sí, Claro. salían jugando y tenías que tú llevarte al arquero y meter el gol. Era algo así como experimental. Entonces, Qué locura. Yo me acuerdo ese partido porque yo fui a Matute y ahí estaba, mira, si no me equivoco, el arquero Jacinto Espinosa y estaba alternando el ecuatoriano Jacinto Espinosa de la selección y estaba con Agapo, el arquero Agapo Rodríguez, Agapito Rodríguez, que juega en Alianza. el arquero, Sí. claro, me acuerdo. Así es. Entonces, este partido, primero juega, los invitados eran Alianza, Boys y Cipesa, ¿no? Que venía pues como una especie de gran novedad del equipo de provincia, el que tenía más refuerzos, ¿no? Y se jugó de noche, Estadio Matute lleno, y a decir verdad, era la primera vez que yo me iba a sentar en una perrera, en una banca de suplentes de un partido profesional, ¿no? Porque el año anterior había sido casi como no muy profesional, ¿no? Solamente era el zonal. Pero yo me acuerdo, disculpa que te corte, yo me acuerdo ese partido, empatan 1-1. Sí. Y ahí es donde se salen a jugar. Me acuerdo, pasa mi papá y gol de mi tío Martín a Agapo Rodríguez. Que sale, bueno, y ahí cambian. Claro, yo me acuerdo de ese partido justamente, Matute. Yo, por ejemplo, no me acuerdo del gol de tu papá, pero lo que sí me acuerdo no, es que estando yo... Pase. Y mi tío Martín, claro, fue un pase en diagonal y mi tío Martín era muy rápido, muy elástico, ¿no? Sí, rapidísimo, por eso le decían flash. Pues. Sí, rayo. Claro, y pum, lo colgó, ¿no? Y ahí salía, pues Alianza salía Jayo, salía Gualdir, mucho Trigo, Mágico González. Claro, era equipazo Alianza también. Esa era la segunda generación de los potrillos. Pues. Entonces, estando yo, repito, en la banca de suplentes, al lado de Merino, todos los jugadores que habíamos ido, cada vez que Gualdir Sáenz agarraba la pelota o Darío Mucho Trigo, o sea, ni bien tocaban la pelota en la media cancha, ya estaban en el área de Valerio. Muy rápido era. Es más, yo veía el reloj y pensaba que ya habían pasado 30 minutos del partido y recién iban 7 minutos. O sea, decía, ¿a qué hora sacaba esta pesadilla, no? Porque
Yo dije, Se no le van a venía meter, a esa velocidad nos van a meter 10. Qué manera de correr eso, Waldir y Mucho Trigo en ese momento, ¿no? Pero estaban en su prime, o sea, ese equipo empieza de Alianza Lima en el 93 siendo invicto 10 fechas consecutivas, ¿no? Sí, Sí, pierde el invicto justamente en Chimbote con Cipesa, acá en el Estadio Gómez Arellano, con 2 goles de tu tío Martín. claro. Ajá. Sí. Aquí es el Estadio Pensacola, Temporada. donde Ramón, por lo mismo que no estaba expulsado, Ujú. comienza a jugar los partidos como de titular, ¿no? Más no, como dice su hijo Edevaldo, no pudo jugar el partido contra la U porque tenía que cumplir una fecha de castigo. De acuerdo. Claro. ¿Y esta fotito acá? Esta es una foto en realidad de entrenamiento. Ah, Sí, ya. es una foto de entrenamiento, porque se ve que están Chaleco. con chalecos. El entrenador mayormente hacía siempre un partido de práctica entre el equipo A y el equipo B. Acá, a decir de los jugadores que están, es el equipo A, ¿no? Porque está el arquero titular, que es Julio Valerio. Julio Está César. la defensa titular, que es Raúl Moreno, que está al lado de Julio Valerio, que era un argentino. Ujú. Alberto Chía, está Carlitos Avilés, Rodman Barbagelata y Ramón Anchisi. Abajo está Víctor Díaz, que era un tremendo volante de contención que vino de Defensor Lima. Anselmo Soto, que jugó en la selección peruana en Alianza Lima. Edwin Herrera, que fue uno de los pocos que se quedó del campeonato del 92, que era marcador de punta. Martín Dalorzo y Pedro Novela, que jugaba de volante de contención, que había jugado en Universitario de Deportes y en Sporting Cristal también, ¿no? Pedrito Campañón. Novela. Me están preguntando en qué año es esta foto. Esta foto 93. del año comienzo del 93, la pretemporada del año 1993, en el estadio Pensacola, que hoy conocemos como Estadio Centenario, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Hace 32 años esta foto, sí. Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Evaldo, quería preguntarte, la gente también tiene una curiosidad, si tú te dedicaste al fútbol o tu hermano, y si no fue así, ¿por qué? O sea, el apellido pesa mucho, ¿no? Para mí no, o sea, mi papá era un crack y para nadie lo va a imitar. Nadie. Para mí él era Pero si único. juegas algo o nada. No, tuiteo, pero no en la dimensión que habría jugado. Para mí siempre voy a decir que no sé, pesa mucho el apellido, ¿no? Hay que ser muy fresco, muy conchudo para jugar y no tenés el apellido atrás que tenía puta. Y no Sí, jugar como jugaba tu papá. no, es monstruo. El que te digan como el hijo de Chorre, como el hijo de esto. El único que yo rescato que ha podido ser un monstruo es mi primo ¿El Cholito? Chapita, Martín Dalors, su hijo, mi primo. Puta, qué El que está en la foto, el que está en la foto, el rubiecito. qué calidad, sí. Sí. O sea, yo pues me Pues. defiendo, pero llegar a hacer esa técnica de barrio como era mi papá, no. ¿Y No he tu tío visto, Martín, perdón, sigue en Chimbote? Porque hasta hace unos años siempre lo veía por acá. no, ya está, o sea, hablo poco con él, pero lo único que sé es que está en Lima. Está en Lima, Ya está en Lima. Sí, le da bien. Sí, correcto, porque vivió muchos años en Chimbote y dirigía algunos equipos también de la Copa Perú y siempre venía por Chimbote, ¿no? Sí. Pero Sí, ya hace sí. buen tiempo que no lo veo por acá porque siempre nos frecuentábamos por la calle. Sí. Te Y iba a decir dime, que una prima, Sí, una prima como aquella. sí. si tu padre estuviera hoy con nosotros, ¿qué crees que pensaría de ti, del camino que has labrado? Yo creo que, o sea, no me lo demostraba en lo poco, no me lo demostraba, su forma hacia mí era muy con risa, molestando, ¿no? Esa era su forma de compartir, a veces de jugar con mi hermano, lo poco que me acuerdo, ¿no? Pero no era tan meloso, no, era de vernos felices, de reír, de comprarnos algo, y jugar con mi hermano, de jugar cachascán, como decía, ¿no? De reírse de esa manera. Y luego de 30 años que estemos haciendo esta entrevista, recordándolo, ¿qué significa para ti? No, orgulloso, pues, ¿no? Que se acuerden de él es nostálgico, ¿no? O sea, yo he venido más que todo a tomar eso, a los 14, 15 lo tomaba tranquilamente, pero no sé, a mayor edad ya uno lo toma con más nostalgia, ¿no? O sea, Claro. tantos años han pasado que se siguen acordando de él, para mí es significativo mucho, ¿no? Uno de los partidos que llevó mucho más gente a Trujillo
porque era el clásico de puertos, y aparte el Boy nos tenía un hambre porque lo habíamos eliminado en la liguilla del año anterior, del 92, donde yo cuento esa anécdota de que una chalana hunde a una misilera. Claro. El partido se jugaba en Chimbote, pero como la cancha del Gómez Arellano todavía estaba en mantenimiento, el partido se traslada a Trujillo. O sea, jugamos contra el Boy de local en Trujillo. Claro, ese fue su último partido de mi papá. Claro, en el estadio Mansiche no entraba un alfiler. Claro. Y nosotros llegamos a concentrar en un hotel que no lo conseguí yo, no sé quién lo consiguió, pero era de búngalos. ¿Ah, sí? No me acuerdo ni el nombre, era de búngalos, era así como cabañitas. Sí. Yo fui a esa concentración. Yo fui a esa concentración. ¿Ah, sí? Claro, si ahí llegaba Claudio Adao, el brasileño. Claro, ahí se incorporó Claudio Adao. Sí. Claro, ahí y llegó. Era hermano de tu papá, pues, ¿no? Claro, llegó el brasileño Claudio Adao. Había jugado juntos y Claudio Adao fue el máximo goleador extranjero en ese momento, con 32 goles. Sí, claro. Antes que llegue el otro brasileño, ¿cómo se llamaba? El de la U. Esidio, que marcó 34 goles, lo superó por 2 a Claudio Adao. Entonces, en ese partido que jugamos contra el Sport Boys en Trujillo, en la noche anterior, en la comida, me dan a mí el paquete de entradas para darle 2 a cada jugador, ¿no? Sí. Y le doy 2 a tu papá, como le di a todos. Tu papá las guardó, siguió comiendo, pero a la hora que me fui para mi cuarto, lo veo a tu papá que se mete detrás mío, ¿no? Y me comienza como a bolsiquear, ¿no? O sea, yo, oye, aguanta, ¿qué cosa tienes? ¿No? O sea, como que te meten la mano para sacarte la plata, ¿sí? ¿No? Y así con un tono así como como quejumbroso, como que poco más se tiraba el llanto. ¡Pechino! ¡Oh, regálame más entrada! ¡Viene toda mi familia! ¿No? Sí. No te puedo dar más entradas, le digo, porque son exactas, ¿no? Entonces, tanto me insistió, le digo, ¿ya cuántas más quieres? Y comenzó a contar y eran como 10. O sea, toda la familia. ¿De dónde te vas a sacar? Pero le digo, Ramón, 10 entradas, ¿no? Creo que le di 2, 3 más de las que algunos no le daba por ahí. Y ese era pues su papá, ¿no? O sea, siempre ahí como jodido, tratando de conseguirme, jodido, así, ¿no? Sí. Julio Valerio una vez también le hizo una jugada, ya me había guiñado el ojo Julio en un cuarto, y un poco como que lo cuadró, ¿no? Le dijo, no, conmigo, no, te equivocas, ¿eh? Conmigo no, a mí no, a cualquiera sí. ¿Qué pasa, Julio? No, a mí no, o sea, pero todo lo hacía Julio como haciéndose creer que estábamos como que molesto, sí. Como que a él no le gusta que con él se jueguen, algo así, ¿no? Y tu papá como que en verdad se la creyó, ¿eh? Se la creyó, se partió, le dijo, pero Julio, estoy jugando. No, a jugar con otro sitio, acá no, conmigo no. Juega con él, con otro, conmigo no. Y Julio, cuando tu papá se partiaba así, me guiñaba el ojo como diciendo, mira cómo lo agarramos a esto, ¿no? Sí. Así es. Sí. Qué bonito. Así es. Sí. A ver, para finalizar, Edevaldo, cuéntanos cómo te gustaría a ti que sea recordado el querido Chachi por las nuevas generaciones. ¿Chachi o Cabezón? ¿Cómo más lo conocían? Bueno, hay otra chapa también que lo conocen en el Callao, pero no sé si Careculo le dicen Careculo. Pero acá en Chimbote le decían Cabezón y otros le decían Chachi, pues, ¿no? Sí. Chachi. Estamos Chachi en el Callao, algunos sus amigos acá en el Callao, acá en su barrio le decían Chachi, ¿no? Pero mi papá que lo recuerden con cariño, lo sencillo que fue, ¿no? Lo humilde, desprendido, ¿no? Sí, eso sí. Desprendido, humilde, nada, bonachón, ¿no? Cargoso, bonachón, bromista, juguetón, ¿no? Parecía pues un jugador que tendría pues como 17, 16 años, así, ¿no? Como que todo lo llevaba al juego, la broma, sí. Igual me decía el Cholo Sotil, igual, tu papá lo maté a sacar canas, me decía. Le enseñó mucho. Y en todos los clubes ha sido así, ¿ah? Sí. O sea, lo recordaban siempre así con ese corte. Por eso, como te digo, el periódico Ojo, en su suplemento que tenía el Bocón, que no era todavía un periódico, era un suplemento nomás, publicó así la primera plana, ¿no? Falleció el último palomía del fútbol peruano, ¿no? Sí. Y ahí quedó para siempre, para la posteridad, pues, ¿no? Sí, como el último palomía del fútbol peruano, sí. Les manda saludos Luis Enrique Conde Cartagena. Que llegaba a tu casa. Ah, sí. Era mascota también. Claro, el moreno, negro. Saludos. Macuma le decía. Sí, saludos. Sí. Gran amigo. Está conectado y le mandamos un abrazo también.
Él Evaldo, está, creo, mañana. por Chincha, ¿no? ¿Por dónde está ahorita él? Yo lo veía en Campomar, él jugaba en la U, menores. Ah, Que nos ya, ya. cuente, a ver, por dónde andaba. Sí, pero buen tipo, buen amigo, saludos, bien religioso. Buenísimo. Sí. Ujú. Oye, el tiempo se ha pasado volando, Evaldo, te agradezco de todo corazón por este honor de conocerte, de conocer un poco más la historia de tu señor padre. Tus palabras finales, por favor, a la gente que ha estado conectada viéndote. No, muchas gracias. Un saludo especial mucho a tu papá, a ti y a toda la gente, bueno, que le ha tenido una consideración tremenda a mi papá. Es muy bonito que me digan o me den esta entrevista, ¿no? Porque no, de verdad, hasta ahorita no pensé la magnitud que tenía ser hijo de tal persona, ¿no? Gracias. No, muchas gracias a ti. Sí. Entonces, bueno, nos quedamos, papá, los dos, ya para poder cerrar el programa y con Evaldo será hasta la próxima. Un abrazo muy Bueno, fuerte. Miguel, un favor, me mandas esos recortes de ese entrenamiento para verlos. ¿no los tienes? No, no los tengo. Ya, Se lo paso Tengo ahí mis guardados, pues. guardado. me mandan. Evaldo, quiero mandarte un gran abrazo. Agradecido por la consideración. Sé que estás trabajando, pero aún así te has dado un tiempo. Te habíamos dicho de que esto no iba a pasar más de una hora, que en realidad ese es el formato de una hora, pero siempre nos pasamos a veces hora y media, hasta 2 horas creo que nos hemos ido. Hora y 20 estamos, ¿ah? Estamos Hemos mejorando. tratado de respetar que no te interrumpamos en tu trabajo, pero creo que ha sido una entrevista muy especial. Muy especial. Yo por lo menos me he conmovido recordando aspectos de lo que sucedió. No hemos querido hacer nada que sea pues trágico, ni tampoco que sea algo sensible, ¿no? Ni dramático. Ni dramático por las situaciones que se dieron. Más creo que ha sido un tema conmemorativo porque se dio un mes de abril del año 93 y como le dije a mi hijo, es una de las cosas que más han impactado en la página de fotos antiguas y sobre todo porque fue un acontecimiento que golpeó, sacudió el fútbol peruano en esa época, ¿no? O sea, todos los titulares, todos los periódicos solamente hablaban sobre la tragedia que se había presentado aquí en el aeropuerto de Chimbote, ¿no? Sí. Entonces, te mando un abrazo, espero verte pronto nuevamente por Chimbote para brindar por ahí. Pero conmigo, pues, ahora sí, los tres. Claro, también te puedes sumar. Un fulbazo, un fulbazo. O en San Pedrito, pues que ya faltan un poco de 2 meses. Me escribes. En algún concierto de San Pedrito. Ya me escribes. Ahí tenemos tu contacto, pues. Ya, chévere, un gusto, Miguelito. Perfecto. Y por WhatsApp te mando todas las fotos y recortes que tengo acá de los periódicos. Chévere. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Un abrazo muy fuerte, Evaldo. Cuídate. Un abrazo, Evaldo. Bendiciones. Gracias. Wow, qué impactante, qué impresionante esta historia. Yo no la conocía a ese nivel de detalle. Yo escuché solamente por ti y por mi mamá que hubo un accidente y que fue algo que los impactó y que obviamente impactó a todo el país. Pero conocerlo desde la boca del propio hijo de Ramón ha sido algo que a mí particularmente me ha tocado. Creo yo de que este es un suceso que no tiene que repetirse nunca más en la historia del fútbol. Y por supuesto, creo yo también de que todos los chimbotanos estamos eternamente agradecidos por todo lo que nos dio Ramón en el tiempo en el que estuvo en el Deportivo Cipesa. Sí, solamente pudo brindar alegrías, satisfacción al público, la gente lo estimaba mucho, lo quería. Por eso que su accidente fue muy sentido, lloró mucha gente, muchos viajaron a Lima a acompañar. Y por eso, como dice su hijo, pues miles y miles de personas, pues, o sea, ¿quién congrega a miles y miles de personas, pues, para un entierro, ¿no? O sea, tiene que ser alguien, pues, muy querido, muy recordado, tanto así que su imagen aparece en todos estos murales en la ciudad del Callao, pues, ¿no? Sí. Bueno, hemos completado entonces nuestro 5º episodio, otra entrevista que va a quedar para la historia definitivamente, porque... Seguramente, sin duda. Un tema tan importante y de tanto impacto como este, con el nivel de detalle que lo hemos tocado nosotros en la entrevista. Y que no encuentras esta información en las redes. No, yo tampoco, no lo he visto. Justo eso te decía, yo me estuve preparando para esta entrevista y encontraba poca información respecto a eso, ¿no? Así que a toda la gente que ha estado aquí en la transmisión, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Chimbote Puerto Mío, que lo están viendo ahorita en la pantalla. Esta entrevista va a quedar grabada y la vamos a subir en ese canal de YouTube, así que al día siguiente, o sea, mañana, la van a poder compartir con sus amigos, con sus familiares, etc. Y también recordarles, papá, que la siguiente semana, como es Semana Santa, no vamos a tener programa en Viernes Santo, pero sí vamos a tener una entrevista la subsiguiente semana
es decir, la semana del... Viernes 25. Exactamente, el viernes 25, la semana del 21, ya vamos a tener a un invitado estelar. Cuéntanos un poquito más de quién se trata, por favor. Es una chimbotana en realidad, pero que casi nadie en Chimbote sabe que ella nació acá. Es una chimbotana que triunfa desde hace muchos años, tiene un éxito inmenso en el país de México, en el hermano país de México. Sus canciones son canciones de telenovela. Tiene éxitos de los años 70, se presentó también en algunas oportunidades aquí en el Coliseo Paul Jarvis, hizo presentaciones con los Pasteles Verdes, pero lo más importante, y aquí viene la sorpresa, es que su señor padre fue el que construyó el hotel de turistas de Chimbote. O sea, va a ser una entrevista importantísima porque vamos a conocer la historia de cómo se construye el hotel de turistas a mediados de los años 40, lo construye su señor padre, contratado por el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. Ella nos va a contar todos esos detalles y luego cómo emigra primero a Lima con sus hermanos y luego cómo migra a México, donde ha sido reconocida por la embajada, y ya contacté con ella, está sumamente contenta y feliz de que el día viernes 25 podamos llamarla y poder tener una conversación de esta forma, de manera directa, y que nos cuente los detalles, ¿no? de cómo se construyó el famoso Hotel Gran Chimú, Hotel de Turistas de Chimbote. Buenísimo. Papá, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, y con nosotros será hasta la próxima entrevista. Cuídate mucho. Muy agradecido. Sí, muchas gracias y un abrazo también muy cordial a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Bye. Chao, chao, nos vemos.